Shalom, shalom a todos. Una vez más vamos a comenzar una vez más nuestra serie de estudios que estamos compartiendo con ustedes. Hoy tenemos el inicio de un estudio que es importante en el análisis y en el entendimiento de las cartas de Pablo. Así que la lección de hoy va a tratar con el tema de Pablo y la ley. Vamos a estudiar esas dos cosas: el personaje de Pablo y lo que él quiso decir cuando usa el término ley en sus cartas. Entonces vamos a estudiar esas dos cosas y vamos a comenzar, ¿verdad?, a partir de unas buenas fuentes que tenemos para comprender el judaísmo de Pablo y lo que él quiere decir cuando habla de la ley. ¿Okay? Entonces el tema de hoy es Pablo y la ley, o Rash Shaul y la Torah oral. ¿Okay? Entonces, como ya hemos venido nosotros estudiando por muchas semanas, meses, inclusive años, que existe, ¿verdad?, una Torah oral que ha existido desde mucho tiempo, y la Torah oral es la legislación o la forma de aplicar la ley divina de Dios. ¿Okay? Y esta ley oral se transmite de maestro a discípulo por generaciones. Así que cuando una autoridad está en pie y cuando esa autoridad ya no está, se transmite esa autoridad al que sigue, y así sucesivamente. Entonces, en el sentido simple, ¿verdad?, se llama Torah oral a las interpretaciones dadas, ¿verdad?, de la Torah escrita. En un sentido simple, ¿ok? Le llamamos Torah oral a las interpretaciones dadas de la Torah escrita. Entonces, y estas fueron establecidas por los profetas, reyes, legisladores, jueces de Israel a lo largo de la historia. Entonces, eso no es un error o una equivocación, es una realidad que existe esa Torah oral. ¿Okay? Y eso fue luego, ¿verdad?, documentado en el Nuevo Testamento. Y después fueron documentadas en la Mishnah y después en el Talmud. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que no entienden muchos religiosos es de que el Nuevo Testamento contiene mucha tradición oral. De hecho, fue formada de tradiciones orales, porque los relatos de los evangelios no necesariamente fueron inspiraciones, o sea, son enseñanzas que los seguidores del Mesías luego escribieron, relataron el nacimiento y la vida y los milagros. Ellos se los conservaban oralmente y las transmitían a las personas oralmente, pero después de la muerte del Mesías y después de la destrucción del templo, ¿verdad?, estos acontecimientos se escribieron. O sea que todo lo que se vivió se transmitió oralmente. Entonces, por eso los 4 evangelios y las cartas de Pablo están llenas de Torah oral, son enseñanzas, ¿verdad?, orales. Por ejemplo, en el monte, cuando el maestro comenzó a enseñar los mandamientos que se dieron en el Sinaí,
Él les dio una interpretación, ¿ok? Entonces, esa interpretación no quiere decir que destituyó el mandamiento, simplemente que lo elevó y le dio una interpretación más elevada. Entonces, todas esas enseñanzas no se escribieron luego. Pasaron años y años y después fueron, ¿verdad?, escritas en los evangelios. Entonces, los evangelios son escritos orales. Y a eso es lo que le llamamos Torah oral, la enseñanza y la interpretación. Entonces, Mateo no tiene ninguna intención de sustituir a Moisés o los escritos de Moisés, ¿ok? Sino que él escribió como el maestro dio la interpretación de la ley divina de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento es el documento más cercano al judaísmo del primer siglo. Después tenemos, ¿verdad?, a la Mishnah, que fue 300 años después de la muerte del Mesías. Y después tenemos al Talmud, que viene siendo 400 o 500 años después de la muerte del Mesías. Así que, ¿qué es más cercano al judaísmo de Pablo? Que es el que estamos estudiando. El personaje y la ideología de Pablo concerniente a la ley. ¿Ok? Entonces, tenemos al Nuevo Testamento más cercas del judaísmo de Pablo y del propio Mesías. Tenemos en segundo lugar la Mishnah, que fue escrita 300 años después de la muerte del Mesías. Y tenemos el Talmud, que fue, ¿verdad?, escrito 400 años o 500 años después de la muerte del Mesías. Los primeros 5 libros de Moisés es como la constitución de Israel, ¿verdad? Es vista los 5 libros de Moisés como la constitución de Israel. Pero ningún país o ninguna nación puede ser administrado en materia legal solo con la constitución. Entonces, la Biblia es un libro, ¿verdad?, que tiene un potencial y que es la palabra de Dios, pero no tiene ninguna validez si no tiene el legislador que la aplique. Por eso usted mira Biblias en los carros, en las cajuelas, en los tableros. A mí nunca me ha gustado que las Biblias estén en los carros o en esto, porque es un libro, es una constitución. Y las constituciones, ¿dónde deben de estar? Deben de estar encerradas en lugares donde se estudia la ley. Entonces el legislador se memoriza la ley oral para ejecutarla. Usted no mira a ningún juez llevar la ley a la corte. ¿O sí? No, él lleva la interpretación de la ley. Entonces ponen al acusado a un lado, ponen al abogado a un lado. Entonces de lo que él oye, saca la conclusión de ejecutar el juicio. Los maestros de la Torá es especialmente lo mismo. ¿Dónde está la Torá escrita? La Torá escrita no está en la cajuela ni en los carros. No andan de aquí para allá. De hecho, hoy día se tiene un gran respeto al rollo o al pergamino de la Torá escrita y le tienen una caja especial que se llama Arón Kodesh. El Arón Kodesh es donde se almacenan los pergaminos y los escritos. ¿Ok? Los que estudian los pergaminos se extraen del Arón Kodesh, se estudian y después, miren bien, vamos a decir que yo, por ejemplo, esta es la Constitución o es la Torá. ¿Ok? Entonces hay un caso de robo, de difama, de idolatría, de abuso, de secuestro, cualquier sea el caso, el mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que le hace el legislador? El legislador va y busca el código penal del mandamiento. ¿Ok? Entonces, la Torá dice que todo aquel que robe será sustituido 10 veces lo que robó. Eso es lo que dice la máxima ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el erudito? Él anota y escribe el código que se está discutiendo
Y esta constitución se deja donde se tomó, y él va y comienza a estudiar en cada generación que hubo un juez que se presentó un caso de esos. Entonces, esto es importante, porque los problemas que hay en la iglesia y los problemas que hay en una comunidad o en una sinagoga nunca, pero nunca se van a arreglar con las generaciones que se encuentran en la Biblia. Se tienen que arreglar en las generaciones presentes, porque cada generación tiene diferentes situaciones. Pero lo que no se cambia es el mandamiento que no se mueve y la autoridad que la interpreta. Entonces, esas dos cosas van de la mano y no tenemos nosotros que equivocarnos en eso. Entonces, Pablo, que fue un elemento importante en una misión específica, ¿ok? Porque él fue formado en el judaísmo del primer siglo, que es muy diferente al judaísmo de los profetas y es muy diferente al judaísmo actual. Entonces, cuando nosotros miramos las enseñanzas de Pablo, ¿cuál es el modelo de judaísmo que intentamos nosotros entenderlo o comprenderlo? ¿Desde el judaísmo de los profetas o del judaísmo actual? Entonces nosotros no podemos usar esos recursos para entender a Pablo, porque Pablo fue formado en un judaísmo que no tenemos documentos o libros que nos enseñen a nosotros cómo es que se aplicaba la vida religiosa en el siglo I. Lo único más cercano que tenemos es el Nuevo Testamento. Porque si usamos la Gemara o el Talmud, nos distanciamos nosotros 300 o 400 años más. ¿Y cuánto no cambia una generación de 100 años? Por ejemplo, mírenos nosotros. Estamos en el año, concluyendo el año 2024, para entrar al 2025. ¿Ok? Y usted retroceda a los 80. ¿Qué tanto cambió la vida de los 80? No me extrañes. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de los 80 al 2024? Usted póngase a analizar. Y estás hablando de 35 años atrás. 35 años atrás. 35 años en el Nuevo Testamento no es nada. Estás leyendo Mateo y te vas al libro de Hechos y ya son 30 años. Pero tú cuando lees el libro de Hechos, tú piensas que está fresca la muerte del Mesías y que está fresco el Espíritu, la ascendencia del Espíritu Santo y todo. Y tú no tienes ninguna conexión en el tiempo con esos escritos, pero cambia mucho. Cuando tú ya estás leyendo el libro de Gálatas, ya pasaron años. Y las circunstancias son diferentes porque el Imperio Romano cambió el estilo de vida de Israel y del mundo. Y cuando hay cambios políticos, cuando hay cambios de sociedad, cuando hay cambios de estilo de vida, porque recuerden bien que sí, tú eres gigante en la fe, tú crees en Dios y todo el que cree en Dios no le faltará nada. Sí, es cierto todo eso, pero hay realidades que no puedes escapar. Hay hambrunas, persecuciones, cambios de gobierno que te perjudican independientemente si crees o no crees en Dios. Y cuando eso cambia, se cambia también el sistema religioso. Porque lamentablemente el sistema religioso depende del permiso del sistema jurídico de tu país. Ninguna iglesia puede hacer lo que quiere sin el permiso del gobierno.
Y esta es una realidad. Tampoco los apóstoles, aunque ellos eran nativos de Israel y eran ciudadanos de Israel, ellos no podían hacer lo que ellos quisieran. Tenían que estar sujetos al gobierno que los dirigía. Claramente que no se sujetaban, ellos no se sujetaban, ¿verdad?, al mandamiento dado por el Mesías de predicar la palabra. Pero ellos no tenían, ¿verdad?, la autoridad jurídica de gobernar al ciudadano. Ellos gobernaban la vida de los creyentes, siempre y cuando estos creyentes no dependieran del gobierno, ¿verdad?, que gobernaba la ciudad. Entonces, esto es importante. Así que los primeros 5 libros de Moisés son ¿qué? La constitución de Israel. Pero un país no puede sobrevivir solamente con la constitución. Entonces, la mayoría de las enseñanzas de Moisés y de los profetas fueron preservadas en los escritos sagrados, y muchas de ellas no fueron preservadas, pero se mantuvieron vigentes de forma oral y transmitidas verbalmente de maestro a discípulo. Es esa transmisión verbal que se le llama la Torah oral. Entonces, en todo el tiempo, en los tiempos del Mesías, el Mesías era una autoridad oral. Él enseñaba y daba leyes orales. Y en cada generación hubo jueces que dictaminaron ciertos preceptos y mandamientos dados como ordenanzas. ¿Ok? Y esto se dio simplemente en forma oral, no escrita. O sea, si yo o una persona, ¿verdad?, que tiene una autoridad, da un mandamiento y es un mandamiento oral, y ese mandamiento solamente es vigente cuando esa generación presente ese problema. Cuando se cambia la generación, ya no se puede usar el mismo mandamiento que se aplicó a un problema que ya no existe en una generación presente. ¿Ok? Usted me va a decir si tengo la razón o no. Hoy, en este 2024, cercanos al 2025, que nos faltan muy pocos días en el calendario romano, en el calendario judío, es totalmente diferente la historia. ¿Ok? No quiero mezclar una con otra, para que me entiendan mejor qué tanto nuestra generación de hoy día tiene los mismos problemas de la generación de Pablo. El judaísmo que se encuentra esparcido en los 4 ángulos de la tierra enfrenta los mismos problemas que enfrentó Pablo en su tiempo. Para nada. Las circunstancias eran las mismas, pero el libro divino de Dios es el mismo. Lo tenían ellos y lo tenían ellos en aquel tiempo, y también todavía lo tienen hoy día. Ahora los gentiles o las religiones tienen la constitución de Israel, pero la tienen escrita en un libro, pero nunca la estudian, nunca la aplican, porque ellos fueron formados en la ideología y en la teología de que ellos no tienen que ver nada con la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, eso es el problema, porque piensan que Pablo es un apóstata del judaísmo y es el fundador del cristianismo. Y realmente de eso se trata ese estudio. ¿Realmente Pablo fue apóstata y fue el fundador del cristianismo? ¿O se ha malinterpretado, verdad, Pablo de una forma equivocada? Y realmente Pablo fue un verdadero fariseo y él nunca fundó un cristianismo. ¿Ok? Entonces son cosas pero muy delicadas, pero vamos a exponerlas aquí. Si usted cree o no cree, es el problema de usted, no de nosotros. Entonces, en cada generación siempre hay jueces. ¿Ok? Y esto es, ¿verdad?, simplemente algo que no podemos negar.
Entonces, esto se mantuvo oralmente hasta el día en que muchas de esas ordenanzas fueron expresadas por escrito, como se registran en el Nuevo Testamento, en la Mishnah y en el Talmud. ¿Okay? Esos son los tres documentos que podemos nosotros estudiar y mirar cómo era el judaísmo del primer siglo. Entonces, para los que no quieren creer o los que no alcanzan a comprender qué es la Torah oral, hay dos formas de encontrarla en la Biblia. Hay dos formas de comprender el comienzo de la Torah oral. Entonces, la misma escritura nos da dos formas para comprender que todo el tiempo ha existido una interpretación verbal que interpreta el mandamiento escrito. ¿Okay? La primera, por la clara indicación de la escritura. O sea, la misma escritura nos indica que existe una Torah oral. La segunda, por sugerencia de la propia escritura. ¿Ok? Entonces voy a dar dos citas que después en un tiempo vamos a estudiar. No vamos a entrar a ello porque nos va a tomar casi toda la hora de la clase. Pero la indicación y la sugerencia son las dos fuentes que la misma escritura nos enseña a nosotros que existe una Torah escrita. La primera, que es por indicación, se encuentra en Esdras capítulo 7, verso 25. Y capítulo 10 y verso 1 al 12. ¿Esdras qué? ¿Ok? Esdras capítulo 7, verso 25. Y capítulo 10, verso 1 al 12. Ahí encontramos la indicación de una Torah oral. ¿Ok? La segunda se encuentra en Deuteronomios capítulo 23. Y allí es una sugerencia, ¿ok? Y allí en Deuteronomios se prohíbe que un moabita entre en la congregación del pueblo de Israel. Sin embargo, Ruth se le permitió, de hecho se casó con un juez de Israel, ¿ok? Entonces, esa fue una sugerencia. ¿Por qué permitieron, y recuerden bien, cuántas generaciones pasaron desde que se dio el mandamiento de Deuteronomios en el desierto al nacimiento de Obed o el casamiento de Ruth con Boaz? Pasaron muchos años, más de 400 generaciones. Entonces, en cada generación hay un juez que aplica el mandamiento en términos. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el juez ahí que está interpretando la Biblia? Y esto no quiere decir, hermanos míos, espérense, esto no quiere decir que los fariseos y los saduceos tenían un cero a la izquierda. O sea, el problema de ellos con el maestro era que ellos no estaban enseñando la justicia y la misericordia, la palabra de Dios. No es que no conocieran la tradición oral, no es que no conocieran el mandamiento. Ellos ocultaban la misericordia y la justicia de Dios al beneficio propio de ellos. Por eso él recalca en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos son la autoridad delegada, puesta. Él no vino a
sustituirlos a un lado. Él vino a quitarles el yugo que tenía sobre el pueblo, a librarlos de ese yugo y darles la interpretación de misericordia y de justicia del mandamiento, donde la gente se sintiera, ¿verdad?, libre, donde la gente se sintiera, ¿verdad?, que Dios la quería, que Dios no la iba a castigar. En otras palabras, en los tiempos del Mesías, los jueces de Israel perdonaban los pecados con ofrendas. Y la Torá nunca te manda que tú des una ofrenda para que tu pecado sea perdonado. La ofrenda es una expresión de gratitud que tú le das a Dios por perdonarte. No es un cobro por el pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Una persona que te pide una ofrenda por un milagro, esa persona es falsa. Porque Dios no hace milagros a través de dinero. No es un Dios falso, no es un Dios idóneo, no es un Dios egipcio que demanda el sacrificio de la humanidad para beneficio propio. No, Él no tiene necesidad de dinero. Él es el dueño del universo. Él es el dueño del mundo entero. Él lo que quiere es tu corazón. Él que quiere es tu sincero arrepentimiento. Él lo que quiere es que tengas un corazón contrito y humillado. Lo que está debatiendo el Mesías con los fariseos es la humanidad de ellos, que abusando de esa autoridad oprimían al pueblo para que el pueblo no mirara la misericordia de Dios. No es de destruir el judaísmo y hacer una religión nueva y poner el cristianismo en lugar de ellos. Es una filosofía falsa por no conocer el trasfondo hebraico y judío de el mismo Mesías y de Pablo. Entonces, esto es algo importante. Después vamos a estudiar las dos maneras de entender el comienzo de la Torá oral, por indicación y por sugerencia. Los escritos que decimos Esdras y Deuteronomios, ¿verdad?, que más tarde. Entonces, ¿cómo fue posible pues que los jueces en los tiempos de Ruth le permitieran a una moabita, Ruth, casarse con Boaz? Y de esa unión surgió nada menos que el rey David. Que luego después vino a ser el padre del Mesías, que sería llamado el Mesías hijo de David. En hebreo, Mashiach ben David. Y en los escritos de Mateo se usa mucho el Mashiach ben David. Pero en los escritos de Yohanan no se menciona Mashiach ben David. Porque Mateo, es David céntrico y Yohanan es Israel céntrico. Recuerden bien que Israel y David están separados, son las dos casas. La casa de Judá y la casa de Yosef. En la historia se dividieron. Y qué tan hermosa armonía. Ahora viene el Mesías a unir estas dos casas. Y aún dentro de su propio movimiento, dentro de sus propios discípulos, todavía existe la separación de las dos casas. Porque Mateo se enfoca en mostrar al mundo que el Mesías es hijo de David. Y Juan se encarga, o Yohanan se encarga de demostrar al mundo que el Mesías es el rey de todo Israel. No solamente de Judá, es rey de todo Israel y así será rey de todo el mundo. Entonces, aún los que no entienden nada de esto leen Mateo y piensan que es lo mismo el Evangelio, pero son distintos en todo el aspecto. La audiencia y el escritor de Yohanan tiene otra proyección diferente a la de Mateo. Pero al final del día, los dos hacen el mismo trabajo y el mismo objetivo es
de que la gente se reconcilie con el Eterno, especialmente las ovejas perdidas de la casa de Israel y aquellos temerosos entre las naciones. Así que, ¿cómo fue posible entonces que Ruth se casara con Boaz siendo una moabita, siendo una mujer pagana? Primeramente hay que saber que Dios no le niega el acceso a su pueblo a nadie. ¿Okay? A nadie. Todo el tiempo ha existido la conversión. ¿Okay? En los tiempos de Ruth la conversión era pública. Ruth públicamente renunció a sus dioses y a su nación para convertirse al Dios de Israel. Entonces, ella, antes de pensar en casarse en Boaz, públicamente renunció a su paganismo y estuvo varios años sujeta, ¿verdad?, a los jueces de Israel, la observaban y ellos la calificaron de una mujer piadosa porque tuvo cuidado de Noemí. Noemí era de la casa real de David. Entonces, cuando yo les voy a decir una cosa, en una familia donde hay muchos hijos y hay una sierva, un siervo, a veces los siervos cuidan más a los padres que los propios hijos. Y tú, siendo parte de la familia, va a decir el hermano mayor, ¿tú vas a tratar mal a aquel que trata bien a tus padres? Jamás, nunca. Entonces Noemí fue muy amada por su nuera Ruth. La protegió, estuvo con ella en la hambruna, estuvo con ella en la abundancia, la obedeció, le dio honores y todo eso lo miraron los jueces de Israel y dijeron, verdaderamente ella hace más que un pariente de la propia Noemí. Entonces esos actos de conversión, Dios no los rechaza. Contrario a los fariseos y contrario al grupo, no todos los fariseos eran malos, pero al grupo, ¿verdad?, que se enfrentaba siempre el Mesías. Ustedes, fariseos hipócritas que corren cielo y mar para convertir a un prosélito, y una vez que lo hacen más infeliz que el infierno que ustedes. Es la diferencia. En los tiempos de los jueces de Ruth, las cosas eran muy, muy críticas porque estaban en guerra con los moabitas. Y aún así, en estas circunstancias, Ruth se ganó el respeto de los judíos y fue aceptada para casarse con Boaz. Si Ruth hubiera vivido en los tiempos de los fariseos, nunca hubiera sido aceptada. Porque en los tiempos de Rashaú, en los tiempos del Mesías, había un odio sin causa hacia los gentiles. Aunque los gentiles eran buenos, recuerden bien, fíjense bien. Ahorita que se me viene a la memoria, ¿por qué piensan ustedes que el primer gentil que se registra, que fue convertido al Dios de Israel a través de los méritos del Mesías, no a través de las 18 reglas de Shammai? Es que hay un antes y un después. Desde que salieron los hijos de Israel de Egipto hasta la conversión del primer gentil que se encuentra en Hechos, todos los gentiles que se convirtieron al Dios de Israel fueron en forma distinta a la conversión que trajo el Mesías. Son dos cosas distintas. A partir del sacrificio expiatorio del Mesías, todos los gentiles tenían que convertirse de una sola forma, hasta el día de hoy. Es una ley que no se debe de cambiar. Pero el mismo recurso, el mismo requisito, por así decirlo, es el mismo tanto para los que se convirtieron desde la salida del Egipto hasta el libro de los Hechos, como el del libro de los Hechos hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese requisito? El arrepentimiento. Dios no puede aceptarte en su reino, no puede ser tu Dios, no puede
ser tu salvador, no puede ser tu fortaleza, tu amparo divino, no puede ser tu creador, si tú no te arrepientes de tus malos caminos y de tus pecados. No puedes, no te puede aceptar. No importa si es Moisés, no importa si es el Mesías, no importa quién sea, Él no te puede aceptar. Cierra sus oídos a tus malas obras, porque tus malas obras alejan su misericordia de ti. Eso era antes y ahora es después, eso no cambia. O sea, fíjense bien que el Nuevo Testamento es escrito con el mismo linaje real de los jueces de Israel. No hay ningún libro que se registre que fue documentado por un extranjero, por un gentil, excepto Lucas. Pero Lucas ya era un temeroso, ya tenía años entre la cultura judía. No fue uno que vino de afuera y comenzó a escribir sus propias teorías y presentándolas al mundo. Así que lo que tenemos como Biblia es totalmente hebreo. No tiene ninguna influencia en lo escritural que se respeta helenista o paganismo o romanismo, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, ¿cómo fue posible entonces? Porque los jueces de Israel interpretaron el mandamiento de Moisés como una provisión para los hombres, pero no para las mujeres moabitas. ¿Y quién puede descalificar a Ruth? Si los jueces de Israel permitieron a Ruth casarse con Boaz, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir que ellos se equivocaron? En el tiempo de ellos era lo correcto hacer. Claro que en los tiempos de los fariseos haya sido otro caso, o en los tiempos de hoy haya sido otro caso. Pero tenemos que juzgar las escrituras en su contorno histórico y aprender de ello para un problema presente. Entonces, por eso, cuando les dije que el maestro o el juez va y busca el código, lo escribe, lo estudia y después lo analiza con los comentarios que existen a través de toda la historia. Eso es lo que se llama Mishnah. Eso es lo que se llama Talmud. Para vida de juzgar un caso, no solamente como hoy día, ¿verdad? Los cristianos, lamentablemente, todas las cosas las resuelven con revelación de Dios. Dios me reveló, Dios me dio un sueño, Dios me dijo esto, pero nunca dice, encontré un código que Moisés dijo, que Isaías dijo, que Esdras dijo, que los fariseos dijeron. Nunca. Las soluciones y los problemas se tienen que reaccionar a partir del código divino, a través de las autoridades delegadas. No por interpretación personal de sueños o de visiones. ¿Qué clase de religión es esa? Al rato se muere ese soñador y viene otro. Entonces, ¿dónde queda el pueblo? El pueblo es como una bola de boliche. Que el que tiene este es el que le da el golpe y cuando quiere va. Y para quiere va y va y va y así van controlando. Pero gracias al Eterno, el pueblo judío tiene un código escritural y un código oral. Se rigen por las leyes de los jueces de cada generación. Ahora el judaísmo goza ¿de cuántas generaciones? ¿Se acuerdan que estudiamos? ¿Cuántas generaciones son? ¡Oy! Un año estudiando la Torah oral. ¿Cuántas generaciones? Son 40 generaciones de maestros que se transmitió la Torah oral de maestro a discípulo. Moisés, ¿a quién se la transmitió? A Josué. Josué, ¿a quién se la transmitió? A los ancianos. ¿Los ancianos a quién? A los jueces, y los jueces a los hombres de la gran asamblea. Y así sucesivamente se vino.
Entonces, hoy día cuando se estudia una ley en una comunidad, ya se tiene una, ¿cómo se llaman esas? Una enciclopedia. Se tiene una enciclopedia de leyes y de casos individuales en cada generación. ¿Qué? ¿No vamos a encontrar una solución a mi problema? Esa es la belleza de la Torah, pero ¿de dónde parte el estudio? Del mandamiento, del problema que hay. Porque cada transgresión es un pecado. Y cada pecado es un problema que estanca nuestra vida. Así que, ¿cómo se corrige el pecado? Con la justicia. ¿Y cómo se protege al pecador? Con la misericordia. Entonces Dios tiene estos dos ingredientes poderosos que nos ayudan a equilibrar la vida. La justicia es que nos castiga cuando hacemos algo mal. La misericordia nos da la oportunidad de levantarnos y de arrepentirnos y seguir para adelante. Esa es la ADN de la Torah escrita. La Torah escrita es para darnos vida. Pero si la aceptamos, nos da la muerte. Porque el pecado, porque la paga del pecado. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Es una revelación de Rav Shaul. Él ya la sabía todo el tiempo. Él era transgredor de la ley divina de Dios. No. Porque él sabía que transgredir la ley de Dios es muerte. Por eso él dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva es la misericordia. Yeshua es la misericordia por los pecados de muerte que cometimos. Porque en la ley de Moisés no existe una expiación por el pecado de muerte. Existe expiación solamente por los pecados de hierro, los pecados menores. Pero por los pecados de muerte no existe una expiación. Por eso Rav Shaul, estudiando la Torah, no encontró una remisión para un pecado de muerte. Pero Dios le reveló que la expiación de su amado Hijo alcanza más allá de lo que Moisés escribió de un perdón de pecados. Esto no quiere decir que la expiación del Mesías echó abajo la expiación que se encuentra en Levíticos y en los libros de la Torah. No, simplemente no había llegado el momento de revelar el perdón por los pecados de muerte. Pero Dios ahí ya los tenía escondidos. Porque si se los haya revelado, se imagina que vamos a decir, muchas personas no entienden la gravedad de esto. ¿Okay? Piensan que el sacrificio de Jesucristo, para que mejor me entiendan así, perdona todos los pecados. Pero ellos piensan que perdona aún haciéndolo sabiendo. Conscientemente. Cuando tú pecas conscientemente ya no tienes perdón. No puedes decir tú, peco y después me arrepiento. Eso es grave. Eso es grave. Eso es muy grave. Por eso el Eterno, Él introdujo a su tiempo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el humano sí es. Hoy día, las iglesias cristianas, cuando hacen una falta, cometen un pecado, ¿cómo se reconcilia? Cuando la misma Escritura dice que no puedes tú sacrificar al Señor de gloria 2 veces. No te puedes estar arrepintiendo cada año por los mismos pecados que cometes. Es crucificar otra vez al Señor de gloria. Esa es la interpretación que dieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque la tendencia pecaminosa de las personas es muy difícil de controlar. No es que la palabra no tenga poder, sí la tiene, pero tú tienes que tener esa voluntad, tienes que tener ese temor hacia Dios. Si la palabra no te para, nadie te puede parar. La única persona que te puede parar es tú mismo. Así, mientras el principio del sistema legal de justicia fue establecido por medio de Moisés, o sea, Moisés siempre va, el mismo Mesías nunca contradijo a Moisés.
¿Ok? Nunca lo contradijo. Porque Él es el máximo maestro de la revelación divina escritural, que es la Torah escrita. Pero otros después de Él tuvieron la responsabilidad de interpretar al pueblo. Vamos a mirar una escritura que se encuentra en Deuteronomios capítulo 17. A ver qué nos dice ahí, para que miren este asunto importante. ¿Cuánto llevamos? Ya mero. 45 minutes. Ok. Con esta escritura vamos a darle entrada a la segunda parte de este tema. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Pablo y la ley. ¿Ok? Vamos a Deuteronomios 17, que dije. En el 2. Si se encuentra entre ustedes en cualquiera de las ciudades del Eterno su Dios, les ha entregado algún varón o alguna mujer que haga lo malo ante el Eterno tu Dios, transgredió así su pacto. ¿Ok? Y va a rendir culto y adorar a otros dioses, o al sol, o a la luna, o a todas las huestes del cielo, lo cual yo no he ordenado. Cuando te lo digan y tú estés enterado, harás una minuciosa investigación. Fíjense bien. ¿A quién le está diciendo aquí? ¿Al pueblo? ¿A los hermanos chismosos, a las hermanas chismosas que andan metiéndose en la vida ajena? No, la responsabilidad de investigar el caso, ¿de quién es? De los legisladores, de los que saben la ley, de los que saben el código penal. Entonces, dice, entonces sacarás aquel varón o aquella mujer que ha hecho esta mala acción en tus ciudades, y sea varón o mujer, lo apedrearás hasta que muera. Pero el testimonio de 2 o 3 testigos se le dará muerte al que sea culpable de muerte. No se le dará muerte por boca de un solo testigo. ¿Ok? Entonces, esta es una ley divina. Esta es una ley divina. Entonces, en Deuteronomio 17 nos dice, Moshe, por ejemplo, habló del divorcio, pero no dice nada cómo hacer una boda. Entonces, ¿cómo son las bodas bíblicas? Diferente, ¿verdad?, al resto del mundo, cómo se casan las personas. Las bodas hebreas del siglo I son erusim, se llaman erusim y nesuim. Erusim y nesuim es la combinación de un pacto matrimonial que se da en 2 fases. La primera es desposorio, que es Kedushin Ketubah, y la segunda, fiestas de bodas, Kedushin Kupah. Entonces, esas 2 cosas vienen dadas en 2 periodos distintos, pero es una sola cosa. Entonces, cuando nosotros miramos que el judaísmo de Pablo, ¿verdad?, fue formado en una tradición muy arraigada que viene desde los profetas, pero cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, del helenismo por los griegos, y luego después vino la influencia romana, complicó la vida social y religiosa de los judíos.
Y es impresionante cuando terminemos nosotros el estudio de Pablo y de sus cartas. Vamos a entrar, ¿verdad?, en una historia de Israel bien interesante, su historia desde su nacimiento hasta su presente. Es impresionante cómo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las guerras, del sufrimiento, sigue floreciendo. Se levanta entre las cenizas y sigue con sus tradiciones, sigue con sus leyes. Es un pueblo no es que personalmente sea fuerte, pero sus ideas, sus creencias, lo hacen inquebrantable, lo hacen resistible a cualquier tragedia, porque atrás de esa ideología, atrás de esas tradiciones, está el pacto que el Eterno hizo con ellos a través de Abraham. Y eso no se desprende de ellos, aunque los descarnicen, aunque los descuarticen, aunque los maten, aunque los torturen. El ADN, eso está dentro del alma, y eso no se puede quitar. No hay imperio, no hay religión, no hay gobierno que pueda destruirlos hasta ahorita. Entonces nosotros estamos restaurando la identidad de este gran hombre que es Pablo, a su origen judío, a su origen hebreo. No es cuestión de doctrina, no es cuestión de creencias, es cuestión de honor. Es cuestión de honor. Honor al que honor se le merece. Y una vez que acabemos con este estudio, se va a dar cuenta usted lo grande que es el pueblo de Israel a través de sus jueces. Por esto no le digo que no hay que estudiar a Pablo, sí hay que estudiarlo para poder aprender a movernos en nuestras generaciones. Lamentablemente no hay esa formación en nuestros líderes. Nuestros líderes no vienen de escuelas que les transmitieron la tradición oral de maestro a discípulo. Las elecciones de los líderes vienen a través de sueños particulares o personales o de influencias por medio de votos. Lamentablemente en el pueblo de Israel se transmite la autoridad de maestro a discípulo. Si hay 1000 discípulos, ¿a cuál se elige más? Al que tenga mejor testimonio, al que sea más piadoso, al que sea más sabio. No al que compre el puesto, porque de otra manera el gobierno que va a hacer él va a ser muy, pero muy penoso. Entonces, para la otra, vamos a estudiar en la época de Yeshua y Pablo, ¿ok? Muchos rabinos afirman que muy conocida esta es que la Torá escrita debió coexistir con la Torá oral. Y tiene mucha razón. Siempre ha existido una transmisión de oral, cómo hacer las cosas. Por ejemplo, ¿quién le enseñó a Abel a hacer un sacrificio a Dios? ¿Quién le enseñó? Adán, su padre. Le enseñó a Abel a hacer un sacrificio a Dios. ¿Quién le enseñó a Noé cuáles eran los animales limpios y los animales impuros que iban a entrar al arca? Se dice que Matusalem le enseñó a Noé cuáles eran. Siempre existió alguien que Dios le enseñó para preservar la humanidad. De otra manera, nos hayamos acabado entre nosotros mismos. Entonces, con la ayuda del Eterno, vamos a concluir aquí y vamos, gracias a Hashem, en esta mañana, que nos ha permitido esta introducción de este grande personaje, Ray Shaul, y su relación con la Torá. ¿Ok? Hasta la otra. Hasta luego.